Bien, vamos a ver otro ejemplo y de hecho tú ya tocaste el punto en el que entran en juego lo que llamamos, ¿te acuerdas que la semana pasada vimos la homogeneidad e isotropía de la conductividad hidráulica que sale de la ley de Darcy? ¿Sí te acuerdas? Sí, Bien, bueno, en este ejemplo que vimos, ya regresé a la pantalla del experimento. ¿Sí la ves? sí, sí se ve. Ay, Sí. Ah, perdón. bien. Bien. Bueno, esto es para materiales homogéneos e isótropos, que de hecho lo medio describen ahí en el video. Quiere decir que las propiedades de conductividad hidráulica son prácticamente las mismas en las direcciones que controlan el flujo aquí en este experimento, ¿sí? Que sería en la dirección Z y en una dirección X, ¿sí? La Y sería perpendicular al plano del experimento de acrílico. Pero si el medio es diferente, es decir, que tienes diferentes materiales, que es un material, tienes gravas, arenas, limos, materiales de diferente granulometría, pues se vuelve mucho más complejo. Entonces, esos sistemas, ese tipo de acuíferos, los describimos como heterogéneos y anisótropos, es decir, donde las propiedades, tanto en las direcciones de medición como en la posición dentro del acuífero o del experimento, son diferentes. Entonces, para eso, hay aquí otro experimento que tenemos que ya brincarnos los anuncios. Y es otro experimento, si lo ves, es otra caja de acrílico con diferentes materiales. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Bien. Bueno, aquí igual está circulando el agua a través de esta caja que representa diferentes materiales. Aquí se ve muy bien la granulometría, ¿no? Son como gravillas, arena un poco más gruesa. Lo blanco representa arena muy fina. Lo oscuro contenido más de limos, arcillas. Incluso aquí en la base se ve la granulometría, ¿no? Son arenas, no tan finas como las blancas, pero sí intermedias, tal vez un tamaño de 2 milímetros. Por ahí veremos granulometría después para ver la clasificación. Pero fíjate cómo tienes diferentes capas que representan diferentes materiales granulométricos y que en la parte de abajo se mantienen las capas horizontales más o menos, pero ya a partir de esta capa blanca de arenas finas, ya tienes lentes que llamamos en hidrogeología, tienes lentes de otros materiales. Entonces aquí ya tienes un medio heterogéneo y anisótropo. Las propiedades de un punto a otro van a cambiar, y las direcciones de medición también. Entonces es el ejemplo de mayor complejidad en el movimiento del agua. Entonces, por un lado, introduces agua para saturar todo este medio. Del lado izquierdo es la entrada del agua y del lado derecho es la salida del agua. Controlada por estas mangueritas, el flujo está controlado por estas mangueritas e incluso en algún momento puedes, en esta parte, en la parte que prácticamente media, en este punto aíslas de alguna manera la continuidad para simular un lago, por ejemplo, un río, ¿sí? De tal manera que aquí va a converger parte de eso, los flujos que se establecen, incluso se pueden apreciar por aquí el nivel del agua. Esta parte de aquí se impermeabiliza con otra capa de acrílico y pones una serie de tubitos aquí que representarían, en este caso, pozos, pero para inyectar colorantes y ver cómo se está moviendo el agua aquí en este experimento. O sea, no se ve,
No vemos el movimiento del agua, pero existe, ¿sí? Porque ya establecimos dos condiciones de frontera. Aquí una zona donde entra agua y otra donde sale. De tal manera que la diferencia de cargas te genera un gradiente, que veíamos también en la clase pasada. Entonces lo voy a poner para ver qué sucede. Aquí lo que se va a inyectar es un colorante al final de estos tubos que representan pozos. O sea, la idea es mostrar a partir de esta inyección cómo se estaría moviendo el agua en el experimento y que de alguna manera lo podemos extender eh, a un acuífero. Entonces vamos a arrancar. Water flows into the tank from reservoirs on the left. Va de nuez. Its physical model of a groundwater system includes layers of gravel, silt, and sand representing the subsurface. Water flows into the tank from reservoirs on the left and right that are maintained at a constant water level. An outflow tube about 3/4 of the distance from the left side of the tank represents a location where groundwater discharges to a stream. Wells penetrate the porous materials at various locations and discrete depths. Some of the groundwater flow is revealed by adding red dye to a well. The moving shadows are our reflections as we film. Flow from the left carries the dye slightly upward to the right. The upward component is caused by diverging flow exiting the gravel lens to the left. The flow path reaches a high point, then turns downward as flow converges on the gravel lens to the right. Groundwater flow is slow, so this video compresses 30 minutes of time into 1 minute of video. When the dye reaches the gravel lens, it moves more rapidly because the groundwater velocity in the lens is higher. Next, green dye is added to a deeper well below the silt layer. The green dye moves upward and to the right because flow is converging on the gravel lens that connects to the stream. As time continues and no more dye is added to the wells, the concentration of dye in the water decreases as revealed by the fading colors. Although it took only a moment to introduce dye to the flow system, days of flushing with fresh water will be required before all of the dye has been removed. Listo, ¿cómo lo viste? Muy interesante, ¿Ya te pero fijas cómo? tengo una Sí, duda. Ay, sí, perdón. adelante, adelante, Hay adelante. como un flujo de agua constante, además del de los de colores, ¿verdad? El agua está circulando de manera constante, Ok, ¿sí? Los colorantes son nada más para resaltar ese movimiento, o sea, cómo se está ok, moviendo el agua, ¿sí? ok. Y ahí para que este experimento sea representativo de alguna manera para condiciones saturadas, se le hace circular el agua durante días inclusive, para que ese medio esté totalmente saturado, es decir, todo el espacio poroso de granos pequeños y grandes estén llenos de agua. Y para que esto suceda, a veces se tiene que dejar circular agua eh, por días para que desplace todo el aire y sea exclusivamente agua y granos, vamos. ¿Sí? Grabas arenas, limos y agua. No hay aire en el sistema. Eso estaría arriba de lo que llamamos el nivel freático en la naturaleza, que correspondería al nivel que medimos aquí en la superficie, que de hecho estaría por aquí el nivel freático, y todo esto está saturado. Pues la tinta nada más refleja el movimiento del agua y la influencia que tienen los estratos previos con los subsecuentes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a poner, me voy a ir por partes. This vis- El agua está ahí circulando, ¿sí? Está moviendo. Hay agua que entra acá, que sale, está en condiciones saturadas. Entonces se le va a agregar tinta. La primera es de color rojo, un colorante de color rojo en este punto de aquí. Ahí está, ya se le agregó, pero el movimiento del agua en toda esta porción, en todo este espesor
del experimento ya está influido por los materiales antes, ¿no? De las propiedades de los materiales antes y después. Pero en este caso, fíjate aquí lo interesante de cómo existe aquí un estrato o una lente de gravilla eh, que tú ya has tocado en la playa, en algunos lugares, dependiendo de la zona, pero que tú ya has jugado incluso de niña con estos materiales. Entonces, fíjate cómo se genera resalta el movimiento del agua. O sea, te fijas que va hacia arriba, ligeramente, en lugar de ir del lado al derecho, luego, sube, sube el movimiento. Aquí hay un movimiento del agua ascendente. ¿Tú a qué crees que se debe? En lugar de que fuera horizontal, ¿por qué sube aquí el agua? Sí, justo era lo que estaba viendo y yo me imagino que es por el lente que hay abajo, pero no sé. El ente que hay abajo, pero también el que está antes. ¿Sí? Ah, ok. Sí, el agua circularía más rápido en estas gravillas, mayor Ajá. velocidad que en las arenas finas y en los limos, que serían estos. Entonces, estos representan menor velocidad, esta intermedia y esta muy rápida. Entonces, aquí asciende vamos, el flujo, hay una componente vertical ascendente por la influencia tanto de esta lente de abajo como la de gravilla antes, ¿sí? Porque son diferentes velocidades, las diferentes conductividades hidráulicas que representan diferentes velocidades, ¿sí? Entonces, pero fíjate qué pasa después se incorpora un movimiento horizontal y luego empieza a bajar, ¿sí? Ya influenciado por la siguiente eh, lente, que mira, una vez que entra este lente, te fijas que el movimiento fue rapidísimo. Una vez que tocó este punto, o sea, hay una línea de flujo que va así, entra, pero este material es de mayor permeabilidad, entonces el agua se mueve con mayor rapidez, ¿sí? Y ahí está, en un momento, a ver, un poquito antes, ahí está. Fíjate lo que tardó en avanzar hasta este punto y una vez que toca la lente de grava, ahí va, y mira, ya pasó al otro lado, hacia el río, ¿sí? Bueno, lo que simula un río, el experimento. Y acá en la parte de arriba se define con más detalle ese movimiento ascendente del agua controlada por la capa inferior, por la capa previa que circuló, pero posteriormente por la de las gravas, ¿sí? Ahí está, muy, muy rápido el ingreso. Ahora, el siguiente, creo que es verde, azul, mira, es otra condición en el sistema de flujo y nota cómo se genera el movimiento horizontal, pero aquí hay un movimiento ascendente que también debe tener que ver con la conductividad hidráulica de este estrato y el- el- la influencia de las capas previas y posteriores. Entonces, este de aquí seguramente nos va a generar o va a reflejar ese movimiento del agua controlado por estos estratos y otro comportamiento en la parte de abajo. Entonces ahí van, mira, ya se van separando, pero aquí ya está prácticamente llegando al estrato de grava, ¿sí? Aquí hay un movimiento, una componente vertical, un poco diferente a la otra, por su posición obviamente en el sistema este. Ya llegó, incluso se generó aquí una especie como de dos entradas, ¿no? O dos eh, áreas de ingreso más rápido, tal vez alguna heterogeneidad del medio. Ahí ya se homogeneizó la distribución. Ya llegó el azul o verde, ya llegó aquí a este estrato de grava. ¿Sí? O sea, reflejando ese movimiento, esa zona de movimiento del agua. Ujú.
E igual, todo lo que esto nos definiría esta línea de flujo, acá se definiría otra línea de flujo. Entonces aquí tendríamos todo un conjunto de líneas que están de movimiento del agua, que están condicionadas por la granulometría del medio, por las entradas y salidas del agua. Y eso así es en la naturaleza, ¿sí? Solo que no lo vemos. Lo que hacemos en la naturaleza es perforar, poner pozos de observación, piezómetros que en algún momento podríamos ver, pero la idea es identificar este movimiento del agua subterránea, controlado por el medio geológico y las condiciones de frontera, o sea, dónde entra el agua, dónde sale. Aquí en este caso se condiciona la entrada del lado izquierdo y la salida del lado derecho. Bajo otras condiciones pudiese estar entrando por arriba, como fue el experimento anterior, de tal manera que entendamos un poquito más de estos mecanismos, ¿sí? Pero el agua se mueve. Ese experimento es lo que trata de demostrar. Y que dependen mucho los materiales, su conducta hidráulica o permeabilidad, pero que es todo perfectamente cuantificable, no es aleatorio. Y en la medida que se entienda, pues es en la medida que se pueden prevenir riesgos. En este caso, una pregunta, Agua. ¿La contaminación del agua es una acción de protección civil, el proteger a la sociedad de contaminantes? Sí, sí, también, sí entra. También. O sea, si hay Bueno, un acá vertido. tenemos nosotros, ajá, una parte que es como, bueno, que lo voy más como a, ajá, la contaminación, que es como el manejo de las sustancias, o sea, justo que no se vayan como a, no sé, por ejemplo, acá a que no los echen en la tarja o en el baño. Ujú. Que no echen la tarja en el baño. ¿Y qué sucede a escala industrial? Que en caso de un accidente, no sé, imaginemos una planta que maneja sustancias tóxicas y que tiene un accidente, no sé, un tanque se rompe, los ácidos se van al subsuelo, hacia el acuífero. Ahí obviamente tienen ustedes que atender la situación con el área del tema del agua, ¿no? Que es la Comisión Estatal y la Comisión Nacional del Agua. Pero ustedes tienen una función ahí muy específica de protección a la sociedad o trabajan conjuntamente con las comisiones o cómo establecen la organización para evitar que la gente tome esta agua. De hecho, aquí debo anotar, recordar y de tarea para todos lo del accidente de la mina en Sonora. ¿Cómo funciona Protección Civil en esos casos? ¿O no participa? Pues yo estoy un poco más en temas de la universidad, porque, pues como les comentaba, yo estoy en Protección Civil de la Universidad Autónoma de Querétaro, Sí. pero me imagino que a gran escala también Protección Civil tiene mucho que ver, más como el estatal. Creo que son los que manejan más esa parte de las industrias. Ujú, Y también que tienen como contacto directo con las instituciones tipo SEA. Porque, por ejemplo, acá nosotros que pues ajá, somos un poquito más, más abajo, que nos centramos un poquito más en solo la universidad. Si ujú, si llega a haber como algún incidente o cosas así, obviamente se dice primero, se avisa primero a nosotros, pero sí tenemos que dar como el aviso a las instituciones más grandes. dependiendo de la magnitud, ¿verdad? Me Ajá. imagino.
problema. Sí, sí, sí. Sí, porque en las universidades manejamos residuos de diferentes características, Ujú. cierta toxicidad, volúmenes, y en algunos casos sí tienen que estar muy controlados por si hay algún problema de un accidente, ¿no? Ajá. Asociado con incendio, eh, pero son escalas pequeñas, ¿no? Sí, Son muy locales, más bien son escalas locales de un laboratorio. sí, Normalmente no pasa de eso, ¿verdad? sí, exacto. Sí, sí. Bueno, aquí tienes un excelente ejemplo de cómo se mueve el agua en el subsuelo. Obviamente, aquí lo que puedes tú considerar es que la universidad estuviera cerca de algún punto sensible del sistema hidrológico. No sé, por ejemplo, un río, un lago, una presa, donde pudiese manifestarse algún problema en alguna región que afectara, no sé, hasta los pozos de la universidad, los pozos de abastecimiento. No sé si la universidad tiene pozos, me imagino que sí, ¿no? Creo que nosotros todavía no. ¿No? ¿Tú dónde estás? ¿En qué parte en qué área de la universidad? ¿Ahí en Cerro de las Campanas? Ajá, sí, exacto. Ah, ok. Ok, bueno, están rodeados de zonas industriales, zonas urbanas. Ajá, Entonces, y en una posición más alta. Se me vino a la mente más bien el campus que tienen acá en el aeropuerto antiguo, ajá, que me imagino que ahí sí deben tener un pozo por la ubicación geográfica, ¿no? Está un poco más aislado y no sí, creo que... ajá, Y utilizar más bien el del antiguo aeropuerto, más que utilizar el sí. sistema. Eso es. Sí. Bueno, aquí lo interesante es ese, que el agua se mueve y tú ya lo describiste muy bien que el medio geológico es más heterogéneo, con más cambios laterales, verticales, etcétera. Y aquí puedes ver esa influencia de cómo un estrato influye en los otros, la profundidad, los materiales previos y posteriores. ¿Sí? Todo eso controla el flujo y en la manera que se conozcan. Bueno, vamos a esperar que a lo mejor tú seas la directora estatal de Protección Civil, entonces ya tendrás que ver con problemas más grandes. Ay, ojalá. Ah, no es cierto. Bueno, ya tienes elementos para revisar todos estos temas que tienen que ver con el ciclo hidrológico, ¿eh? Que el ciclo hidrológico, bien entendido, pues es preventivo. Si no tienes que esperar a que llueva para saber que va a haber X o Y problemas, sino que ya puedes anticipar muchos de ellos conociendo tanto el agua en la superficie, bueno, en la atmósfera, en la superficie y en el subsuelo, porque todas están conectadas y en la medida que se entiendan los procesos, incluso los de afectación, ya degradación de los ecosistemas que impactan sobre todo el escurrimiento directo, pues se van amortiguando los riesgos o reduciendo e incluso en algún momento eliminarlos, ¿no? Para que no suceda. En fin, tiene muchas vertientes esta parte. Y de aquí me voy a regresar a lo que estuvimos ya viendo de otra de las presentaciones. Mm, ¿Sí pudieron descargar el cuento de la hormiguita y el ratón? Me comentó el doctor Juan Martín que lo había puesto en la carpeta. Ujú, ¿Sí? sí. Ok. Bueno, hay un tema, a ver, creo que está aquí. Si no está. Ok. Entonces voy a regresar por un momento a lo que
a toda la base del movimiento del agua subterránea. No sé si ya lo tienes en pantalla, creo que no. A ver, déjame compartir. Aquí está. Tú me dices cuando lo veas en pantalla. Sí, ya se ve. Ya se ve. La ley de ¿Recuerdas Darcy. que ley de Darcy? ¿Recuerdas que la semana pasada lo revisamos? Ujú, sí. Bueno, todo lo que viste en el experimento se basa en la ley de Darcy, que es el movimiento del agua en un medio poroso saturado, donde se establece un caudal en condiciones estables, es decir, que lo que entra es igual a lo que sale, que es lo que sucede en los experimentos, lo que entra de un lado y lo que sale del otro. Entonces, con esta diferencia de gradiente, y la conductividad hidráulica de este medio, pues es como establece el movimiento. O sea, realmente, si pudiéramos agregar aquí colorantes que definan las líneas de flujo, pues tendríamos líneas de flujo que van en esta dirección, ¿sí? De la entrada a la salida. Entonces, ¿qué es lo que vimos prácticamente? Ahora, en ese experimento, la ley de Darcy es, es esta de aquí. ¿Cuál es tu formación, por cierto, Agua? ¿Es ambiental? Sí, soy geógrafa ambiental. Geógrafa ambiental, es cierto. Ajá. Ya. El, tenemos que la cantidad de agua que circula en ese medio granular es la conductividad hidráulica, esta que tanto insisto, conductividad hidráulica, que la define la velocidad de flujo, por el área de paso, esa sección en este caso es un tubo, pero en el otro experimento son áreas rectangulares. Y esta de H en DL, pues es el gradiente, ¿sí? Entonces, lo que estamos analizando es justamente eso. El movimiento se da en tres direcciones, ya lo comentamos la vez pasada, en una dirección X, en una dirección Y en una dirección Z. Entonces, ¿por qué es tridimensional? Entonces, los experimentos anteriores lo que hacemos es reducirlo a la componente X y a la componente Z, que es la vertical. Ahora, aquí en este diagrama que representa la homogeneidad de isotropía, que son función de los puntos de medición de la conductividad hidráulica y de la dirección de medición. ¿Sí? Entonces, el primer ejemplo que veíamos de las líneas así de flujo muy bien definidas del primer experimento sería prácticamente homogéneo isótropo, aunque ahí se ve que hay ciertas cambio de velocidades, pero bueno, para fines prácticos podría considerarse homogéneo isótropo. Mientras que el segundo ejemplo sería de este tipo, heterogéneo anisótropo, donde la dirección de medición en Z y en X para diferentes puntos, pues va a ser diferente. Este sería, por ejemplo, para las arenas, las gravas, para las arenas, las arcillas serían mucho menor, la magnitud de la conductividad hidráulica. Perdón, sí. Entonces, ese es ya viste ese experimento de cómo se aplica la ley de Darcy, ¿sí? Y eso es muy importante para conectarlo con los demás componentes del ciclo hidrológico. También veíamos los pozos por las implicaciones que tienen que modificamos los flujos. Imagínate aquí como si estuviéramos extrayendo el agua de esos puntos, que de hecho hay por ahí algunos, voy a checar algunos videos. Estás generando aquí, al reducir la carga hidráulica en el interior del acuífero, ocasionada por la extracción del agua, generas un movimiento radial en el entorno del pozo. Entonces aquí si pudiéramos inyectar colorantes aquí en esta posición, veríamos que en las proximidades del pozo sería muy rápido el movimiento y a medida que te alejas es más lento, ¿sí? Pero finalmente es una modificación aquí en el acuífero confinado, es una modificación de las cargas hidráulicas. Entonces, esa parte se aplica toda ella al,
al comportamiento del agua subterránea. Entonces, y vamos a ver también cuando extraes demasiada agua más allá de los límites em, de la capacidad de ingreso del agua al acuífero, pues rompes, entras en una fase de agotamiento del agua subterránea que tiene consecuencias muy graves en términos de el agua para las generaciones futuras, la contaminación, porque a veces induces el movimiento de contaminantes que pueden estar en condiciones naturales, pero cuando pones pozos y en exceso, induces el movimiento de grandes profundidades hacia las zonas de extracción y con ello la integración de muchos contaminantes incluso al agua para consumo humano. Entonces, vamos a ver la semana que entra las propiedades que están involucradas aquí y tratar de entender los procesos adicionales que nos faltan, que son de hundimientos, agrietamientos e inundaciones. ¿De acuerdo? Sí, Bien, pues creo que con eso ya terminamos. Para no entrar en el otro tema de compresibilidad, que es el que tiene que ver con la compactación de las capas geológicas asociadas con la extracción de agua, lo dejamos para la semana que entra y de esta manera tienes más tiempo para atender tus pendientes. ¿De acuerdo? ok, profe. Sí, y bueno, espero que te mejores pronto, Agua, porque sí es molesto estar así, con Ay, los sí, gripes. muchas gracias. Sí, ahí recupérate pronto y nos vemos. Cualquier cosa, manda algún correo y si no, nos vemos hasta el próximo sábado y quedan ya los materiales para que tus compañeros los revisen. ¿Sí? Ok, Bueno, sí.